Él es PMP y RMP, organización evaluada o avalada por el PMI, con el tema que, como ven aquí, estableciendo sinergias entre la gestión del valor ganado y la gestión de riesgos. Brevemente voy a leer la información del profesional que nos acompaña, el ingeniero Mario Coquillat. Como les mencioné, es PMP y RMP, ambas avaladas por el PMI. El título de su ponencia es Establecimiento sinergias entre la gestión del valor ganado y la gestión de riesgos. El ingeniero es ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Madrid, es experimentado, profesional y formador en gestión de proyectos y gestión de riesgos, certificado como PMP y RMP, coautor del libro Curso Online en Español para certificarse como PMP, experto en análisis de valor ganado, participó como SME en la elaboración de las guías de implementación de la ISO 21508. Ha liderado una PMO en diferentes sectores como energía y aeronáutico, implementando con otras mejoras prácticas como ágil, gestión de riesgos y gestión de beneficios. Esa ha sido la introducción del ingeniero Mario Coquillat. Estamos muy orgullosos de que él pueda empezar con las ponencias de este ciclo de esta semana. Creo yo va a ser muy fructífera para todos los profesionales que actualmente se encuentran conectados vía Facebook y YouTube. Y sin más ni más, voy a dar inicio a que el ingeniero pueda continuar con su ponencia, reiterándoles que pueden surgir, entiendo yo, consultas después de esta ponencia, van a ser resueltas por parte del ingeniero Mario, las que se puedan responder, ¿no? Voy a dejarles entonces con la ponencia del ingeniero Mario. Bienvenido, usted puede continuar. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Podéis confirmar que se escucha? ¿Se me escucha correctamente? Ok. Vale, bueno, buenas tardes desde España, buenos días de allí en Perú y en diferentes países de Latinoamérica que imagino que estarán conectados a este webinar o a este ciclo de conferencias. Daros las gracias por haberme invitado. Para mí es un placer colaborar con vosotros. Siempre es un placer compartir conocimiento y experiencia con la comunidad. Y en concreto hoy la ponencia es una ponencia que es bastante interesante porque trae un tema, digamos, bastante novedoso y bastante avanzado en gestión de riesgos, como es la integración o como bien dice el título, aprovechar las sinergias que hay entre la gestión de valor ganado, conocido como EVM o el Value Management, y la gestión de riesgos, ¿vale? Que son, digamos, dos técnicas o dos disciplinas que se suelen a veces abarcar por separado, pero que aquí veremos un poco cómo hacerlo de manera conjunta, ¿no? Vale, como comento ahí, bueno, pues hay mucha gente, bueno, igual no tanta como debería, que en sus organizaciones implantan un sistema de valor ganado, ¿vale? El Value Management System. Y por otro lado hay gente que suele implementar temas de gestión de riesgos, ¿no? ¿Vale? Para controlar los riesgos de su proyecto. Pero es mucho más reducido, lógicamente, cuando hablamos de considerar ambas cosas, ¿no? Considerar un sistema conjunto donde, por un lado, controle el tema de costes, plazo y alcance como ordenado y un sistema de riesgos, ¿no? ¿Por qué unirlos? Pues ahora lo vamos a ver un poco. Realmente cada uno de ellos tiene una serie de fortalezas y debilidades y digamos que las debilidades de uno son abarcadas por las fortalezas del otro, ¿no? Lo cual hace que si consigo juntar ambos sistemas tenga un sistema súper robusto y súper maduro, que en definitiva el objetivo fundamental es acabar los proyectos con éxito, ¿no? Que es un poco el objetivo de cualquier director de proyecto y además si nos basamos en las estadísticas que hay a nivel mundial, pues no es fácil, ¿no? Muchos proyectos fracasan y este tipo de técnicas lo que permiten es mejorar o aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos, ¿vale?
por un lado tenemos Value Management, que bueno, entiendo que es conocido por, no sé hasta qué punto lo conocéis todos, pero es una técnica que lleva bastantes años, aproximadamente unos 50 años, se desarrolló en Estados Unidos en entornos militares y poco a poco se ha ido extendiendo en otros sectores, ¿no? De hecho, uno de los puntos que comentaba en la introducción se hizo hace un par de años, la ISO 21508, que es una norma ISO para valor ganado en proyectos y programas, ¿vale? Y actualmente estamos trabajando en una guía de implementación de esa norma, ¿vale? En definitiva, ¿qué significa eso? Cuando se hace una norma ISO, que es una norma a nivel mundial, implica que es una técnica madura, que es una técnica que tiene el interés de diferentes sectores, ¿vale? Entonces, quiere decir que es una técnica relevante como para que ISO, digamos, se moleste en desarrollar una norma al respecto, ¿no? Vale, cuando utilizamos el Value Management, lo importante es que nos permite conocer cuál es la salud de nuestro proyecto en un momento determinado, nos permite saber cómo estamos en cuanto a plazo, coste y alcance. Y para ello tiene una serie de métricas cuantitativas como son el CPI y el SPI, que midan, digamos, la eficiencia del cronograma y del coste, y el Cost Variance y el Schedule Variance, que es el CV y el SV, que pues miden un poco ese mismo concepto, pero desde un punto de vista de un valor numérico, no desde un punto de vista, digamos, de un valor porcentual, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el Value Management, yo soy muy capaz de decir a día de hoy cómo va mi proyecto, si mi proyecto va bien en plazo, si mi proyecto va bien en coste, si estoy, digamos, alcanzando el alcance que estaba previsto para esta fecha, ¿vale? Eso lo hago muy bien. Pero si hablamos del futuro, si hablamos, digamos, de lo que se denominan en el forecast, ¿no? Digamos, hacer estimaciones a futuro, pues es un poco más débil, ¿no? No es una técnica especialmente potente, ¿no? Ahí he puesto en pantalla algunos de los ejemplos que considera, por ejemplo, el estándar de valor ganado de PMI, ¿vale? Y tenemos diferentes técnicas para calcular, digamos, en este caso, el coste al final del proyecto, ¿no? Hay una, por ejemplo, que se denomina desviación atípica, ¿vale? Que considera que lo que ha pasado hasta ahora es atípico, que no va a volver a pasar, ¿vale? Existe otra técnica que se llama desviación típica, que es decir, lo que ha ocurrido hasta ahora se va a seguir reproduciendo hasta el final del proyecto, y existen otra serie, digamos, también de fórmulas que al final, bueno, pues te permiten, digamos, hacer una estimación numérica de cuándo creo yo que va a acabar el proyecto en coste, basado, digamos, en los indicadores de CPI y SPI, ¿no? De hecho, la última que aparece ahí, bueno, pues combina incluso el concepto de plazo, porque, bueno, al final es de todos sabidos que un proyecto que tiene un retraso pues suele generar sobrecostes, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la manera que utiliza valor ganado para hacer estimaciones, y como digo yo, pues son un poco fórmulas tontas porque no tienen en cuenta, digamos, muchos aspectos que pasan en los proyectos, ¿no? Entonces, de hecho, este es un concepto que mucha gente no sabe, pero realmente a efectos, digamos, de los estándares, este tipo de fórmulas lo llaman IEAC, porque lo llaman Independent Estimated Completion, porque al final es una manera, digamos, de chequear una segunda opinión de cuál es la estimación al final del proyecto. Y la estimación realmente buena, que sería, digamos, la estimación del Project Manager, es la estimación, digamos, bottom-up, es decir, escoger el proyecto, evaluar paquete por paquete cuál es el alcance, qué es lo que queda por incurrir de coste, y todo eso, armándolo, me sale una estimación que, lógicamente, es bastante más laboriosa en generar, necesito más tiempo, pero es mucho más precisa, ¿no? Y solamente estas fórmulas que aparecen aquí se utilizan, digamos, como un comparativo, por eso se llaman independent, porque muchas veces incluso las hace un consultor externo, en el que lo que hace es chequear si tu estimación detallada está dentro de unos rangos o está dentro de la lógica, teniendo en cuenta los indicadores de valor ganado, ¿vale? En definitiva, son todo fórmulas numéricas que, quitando, digamos, la estimación que hace el Project Manager, que es la buena, lo único que te dan es una segunda visión, pero no es su potencia, ¿vale? La potencia de valor ganado es decir dónde estoy, no dónde voy a acabar, ¿no? Vale, entonces, si hablamos de la gestión de riesgos, es un poco lo contrario, ¿no? La gestión de riesgos, fundamentalmente, lo que me está haciendo es mirar hacia el futuro, me permite ver en lo que me queda del proyecto qué incertidumbres tengo para acabar mi proyecto en plazo y coste. Es decir,
tengo que analizar qué riesgos tengo que me van a poner, digamos, en problemas mi proyecto, ¿no? Y en base a eso, pues establezco planes de respuesta, como es, digamos, tradicional en la gestión de riesgos, ¿no? Pero de la misma manera que valor ganado no es bueno para mirar hacia el futuro, la gestión de riesgos no le importa el pasado. Él, digamos, solo mira qué es lo que viene por delante y no mira cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, como veis, son dos cosas que parece que están destinadas a estar juntas, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco el por qué se decide integrar ambas cosas, ¿no? Como dice, bueno, pues sumando lo mejor de ambos sistemas, pues podemos multiplicar las opciones o las probabilidades de alcanzar el objetivo, ¿no? y de ser exitosos en nuestros proyectos, que como digo, no es fácil, ¿no? Vale. Vamos a ver a continuación de qué manera podemos integrarlo. Hay diferentes, digamos, diferentes aplicaciones y lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico, muy visual para que entendáis los conceptos que, si bien son conceptos un poco avanzados en cuanto a gestión de proyectos, vais a ver que también se pueden aplicar en vuestros proyectos de una manera relativamente sencilla y que pueden aportar valor, ¿no? Vale, lo primero es el concepto línea base del proyecto, ¿no? Que es uno de los conceptos básicos de valor ganado. Siempre que hablamos de valor ganado, lo primero que hay que hacer es establecer la línea base del proyecto, que es una tarea también bastante costosa porque, digamos, muchos project managers se niegan o ponen dificultades para hacer esta línea base. ¿Para qué? Pues porque no quieren compararse contra ella y de esta manera pues no salen mal parados, ¿no? Bueno, pues al final, como dice, digamos, los expertos, si algo que no se puede medir, no se puede valorar, ¿no? Entonces, al final necesitas hacerlo, ¿no? Vale, desde el punto de vista de cómo considera los riesgos la línea base, bueno, pues básicamente lo que dicen los estándares es que tú tienes que considerar lo que llaman las reservas para contingencias de plazo y coste, que es la que corresponde a los riesgos conocidos, debes incluirla, digamos, dentro de la línea base, ¿vale? Muchas veces lo que pasa es que no tenemos una bolsa de riesgos como tal, sino que está escondida en muchos de los paquetes, ¿vale? Ahí cada uno se hace su pequeña bolsa de riesgo, no se lo dice al de al lado para que no se la quiten y al final, bueno, pues eso no es una buena práctica. La buena práctica es, digamos, que hay una bolsa de riesgos que sea única, que esté asociada a riesgos con nombre y apellido, ¿vale? Y esta bolsa de riesgos es la que estaría dentro de la línea base, ¿no? Luego hay una segunda bolsa de riesgos que llaman los americanos el Management Reserve, que es como las reservas de gestión, que eso no lo tienen todas las organizaciones y son, digamos, es otra bolsa de riesgos que maneja la gerencia de la empresa, ¿vale? Que eso es un poco como una segunda opción para riesgos desconocidos y que lo que trata, digamos, es de un poco preservar el resultado del proyecto sin que el project manager, digamos, haga uso de toda la bolsa de riesgos, ¿no? ¿Vale? Eso es, digamos, un poco conceptualmente lo que es el concepto de baseline en Air Value Management, juntándolo con Risk Management, ¿vale? Ahí veis también la gráfica. Pues bueno, al final las reservas para contingencias se pueden añadir a nivel de tanto de actividades como paquete de trabajo, ¿vale? Y las reservas de gestión pues se aplica lógicamente por encima de la línea base del proyecto, ¿no? Vale. Pero claro, si tú quieres realmente considerar cómo afecta la incertidumbre, ¿vale? Pues ahí ya, si quieres hacer un análisis más serio, tienes que utilizar, digamos, análisis cuantitativo, ¿vale? Análisis cuantitativo de riesgos, como puede ser, por ejemplo, el análisis Monte Carlo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un análisis o de una línea base probabilística, es decir, teniendo en cuenta todos los diferentes escenarios que se pueden producir en un proyecto, cuando tenemos proyectos muy complejos, pues se pueden producir muchos escenarios, digamos, ya no hablamos de una línea base única, ¿no? Sino que lo que tenemos es, como se ve ahí en la imagen, pues una nube de puntos que son los diferentes escenarios en los que el proyecto pues, puede acabar con un plazo determinado, puede acabar con un coste determinado, ¿no? ¿Vale? Lógicamente esa nube de puntos suele tener un valor pésimo, que digamos sería el que corresponde al final más tardío y al presupuesto más alto, y un valor óptimo que es lo contrario, el que el proyecto acabaría más temprano y con el presupuesto mínimo, ¿no? ¿Vale? Y por en medio pues tenemos, digamos, el caso más probable que correspondería, digamos, con la mitad de ambos, ¿no? Y aparte de eso pues tenemos infinitos casos, es como si hiciéramos el proyecto, imaginamos que hacemos el proyecto 1000 veces, ¿vale? Y cada vez me saldría una cosa diferente, ¿vale?
Eso es lo que representa un poco esa nube de puntos, ¿no? Vale, aquí un poco lo que he comentado anteriormente, ¿vale? Del caso pésimo, el caso óptimo y el caso más probable. ¿Qué es lo que ocurre realmente en las compañías? Bueno, las compañías, digamos, hay veces que lo que se define es el porcentaje, digamos, de probabilidad tolerable que tiene la compañía para, digamos, para definir cuál es el plazo o el coste en el que me quiero quedar. Es decir, lo que al final digo, quiero definir un presupuesto del proyecto, quiero definir un plazo del proyecto que se cumpla en el 80% un 80% de probabilidad, que al final significa un poco eso, que en un 80% de los casos mi proyecto, de las miles de interacciones que haría, acabaría, digamos, por debajo de ese plazo y por debajo de ese coste, ¿no? ¿Vale? Ahí, si la empresa tiene mucha tendencia al riesgo, pues irá a porcentajes más bajos. Si la empresa, digamos, es más conservadora, irá a porcentajes más altos. Lógicamente, cuando vas a porcentajes más altos, pues tienes que ir a más presupuesto y a más plazo, lo cual a veces no siempre es compatible con los requisitos del cliente o con los modelos financieros, etcétera, ¿vale? Pero bueno, es un poco el planteamiento, ¿no? Vale, aquí se ve un poco lo que he comentado del caso pésimo, el caso óptimo y el caso más probable. ¿Vale? Aquí lo que veis a la derecha es lo que se estaba comentando, que va a salir ahora, esto es lo que se llama un diagrama acumulativo, ¿vale? Que es la manera en que se representa un poco lo que estaba comentando, ¿no? Yo, de todo el espectro de casos que puedo tener en un proyecto, pues digamos que el proyecto puede tener muchas duraciones y cada duración tiene una probabilidad asociada. Si yo quiero ir a una probabilidad del 95%, del 85%, pues en el ejemplo que se ve ahí, pues tengo que irme a un plazo de 150 días, frente a que si quiero una probabilidad del 31% me tengo que ir a 118, ¿vale? Lógicamente, si considero plazos más largos, la probabilidad aumenta, pero bueno, como he comentado, es un equilibrio entre digamos, asegurarme que mi resultado va a ser óptimo y ser competitivo, ¿no? Porque no siempre puedo, digamos, irme al lado derecho de la gráfica, ¿no? Vale, ahora vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo que lo que trata es un poco de entender estos conceptos, pero de una manera más sencilla, porque entiendo que no todos os vais a poner a hacer sin integrarlo, ¿vale? Y además utilizar software especializado tipo Primavera Risk Analysis, tipo @risk, ¿vale? Y hay maneras, digamos, de aterrizar los conceptos que a mí me gustan mucho de una manera más sencilla, ¿no? Vale, aquí el ejemplo sería un ejemplo de una línea de alta tensión, ¿vale? Que atraviesa, pues ahí sé, por ejemplo, que atraviesa unas montañas, ¿no? Y como bien sabéis, puesto que este evento es de construcción, bueno, pues este tipo de torres digamos, se ejecutan sobre cimentaciones de hormigón armado, ¿vale? En las que se anclan las torres, ¿no? Vale. El mayor riesgo en este tipo de proyectos, puesto que son proyectos que son lineales y, digamos, recorren una gran longitud de extensión, es la incertidumbre del terreno, porque, claro, no es lo mismo cuando yo hago una instalación industrial en un terreno que ya tengo caracterizado, que incluso puedo mejorarlo, etcétera, a cuando recorro kilómetros y kilómetros, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí es un poco donde está la incertidumbre del proyecto, ¿no? Vale, entonces, en función de que el terreno en algunas zonas tenga una resistencia mayor o menor, pues puedes ir a un tipo de cimentación que sería más tipo superficial, ¿no? Una zapata superficial, bueno, no sé cómo lo llamáis allí, aquí se llama zapata, o con pilotes hincados, ¿vale? Lógicamente, si voy a pilotes hincados, que es para terrenos peores, pues la solución es más costosa y tardaré más tiempo porque tengo que hincar los pilotes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estoy en un escenario en el que, bueno, pues es posible que tenga algún informe geotécnico, que me hayan dado información de algunos puntos del terreno, pero al final yo no puedo caracterizar todo el terreno porque estamos hablando de muchos kilómetros, ¿no? Vale. Como digo, bueno, siguientes vendremos alguna información preliminar que a priori da la sensación de que con cimentaciones superficiales podría cubrir todo el proyecto. Aún así, pues tengo esa incertidumbre y la heterogeneidad puede ser muy alta, ¿no? ¿Vale? Entonces, si eso lo abarcamos de un punto de vista de gestión de riesgos, bueno, pues se me ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, se me ocurre una acción mitigadora, ¿vale? Que consistiría en realizar pruebas del terreno antes de tomar la decisión de qué tipo de cimentación voy a utilizar, ¿vale? Frente a una inspección visual
pues, si tú inspeccionas visualmente un terreno, pues siempre vas a tender probablemente a la solución más conservadora, ¿no? Entonces, bueno, me gasto el dinero, hago unas pruebas del terreno para caracterizar, siempre con el objetivo de que en la medida de lo posible el terreno sea bueno y que me ahorre los pilotes, ¿no? ¿Vale? Y luego, por otro lado, bueno, pues también me hago una reserva para contingencias de plazo y coste, que recordáis que la he comentado antes, sería mi bolsa de riesgos, que puede ser de coste y puede ser de plazo, ¿vale? Es decir, de alguna manera estoy aceptando activamente ese riesgo, ¿vale? Dentro de las estrategias de gestión de riesgos hay una que es aceptar activamente, es decir, acepto que viene el riesgo, lo que hago es proveerme de un extra coste, o sea, de un dinerito y de un plazo extra para, en caso de que pase, que no me pille de sorpresa, ¿vale? Entonces, ahí pues haces una estimación, dices, bueno, pues voy a considerar un número X de cimentaciones que van a ir hincadas. Tampoco lo voy a considerar todas, porque si no, bueno, pues me saldría una bolsa de riesgo muy grande, considero una cosa intermedia y me genero mi bolsa de riesgos, ¿vale? Hasta ahí nada extraño, ¿no? Entonces, básicamente al final lo que tengo, si vais un poco el concepto que hemos visto antes de la línea base probabilística, donde tenía miles de escenarios, aquí vamos a hacerlo más simplificado y vamos a considerar 3 escenarios, ¿vale? Entonces tengo un primer escenario que sería el escenario pesimista, ¿vale? En el que yo me gasto el dinero en hacer las pruebas del terreno y aún así no tengo buena suerte porque hago las pruebas del terreno y descubro que el terreno no es bueno y que tengo que pilotar, ¿vale? Entonces, por un lado, me gasto el dinero en hacer las pruebas del terreno y por otro lado hago uso de las reservas para contingencias, ¿vale? Entonces eso me da un coste del proyecto de 160.000 euros y un plazo de 30 días, ¿vale? Ahora estoy, si recordáis la gráfica de antes, estoy en el escenario pesimista, máximo plazo y máximo coste, ¿vale? Por el contrario, bueno, pues tengo un escenario optimista, ¿vale? En el que todo es maravilloso. Ni siquiera decido hacer las pruebas, yo me la juego, soy un valiente, veo visualmente las cimentaciones y digo, para adelante. Entonces ahí utilizo todo cimentaciones superficiales y, bueno, pues es el proyecto ideal, ¿no? Me gasto solamente el dinero de las cimentaciones superficiales, que son 100.000 euros, y el plazo de ejecutarla, que son 20 días, ¿vale? Ahí si veis, si conocéis la herramienta Microsoft Project, bueno, pues hay una funcionalidad que yo he utilizado ahí, que estáis viendo ahí, que es desactivar las tareas, ¿vale? El cronograma, digamos, es el mismo siempre, yo lo que estoy haciendo es activando y desactivando tareas en función del escenario, ¿vale? En este caso, las he desactivado porque estoy en el escenario optimista, ¿vale? Entonces eso me permite activar y desactivar tareas y generar diferentes líneas base. En Microsoft Project yo puedo generar tantas líneas base como creo, no sé, el límite son 12 o 13, bueno, pues aquí estamos hablando de 3, tampoco tengo un problema, ¿no? Vale. Y luego tengo un escenario intermedio, ¿vale? Que sería, como bien dice el nombre está en la mitad, ¿vale? En la que con el informe preliminar y las pruebas, es decir, si decido hacer las pruebas, pues tengo suerte y me salen bien las pruebas y todas las cimentaciones son superficiales, ¿vale? Entonces sí que me gasto el dinero de la acción mitigadora, pero no me gasto el dinero de la reserva para contingencia de coste y plazo, ¿no? ¿Vale? Entonces tengo un escenario de 110.000 euros de coste y 20 días de plazo. Bueno, pues es un escenario intermedio, ¿no? Vale, esto es lo que, en definitiva, este es un poco el concepto, ¿no? Cuando hablamos de proyectos de alta incertidumbre, bueno, esto igual no es de una incertidumbre muy alta, pero sí de cierta incertidumbre, igual hablar de una única línea base podría ser erróneo, ¿no? Porque tengo, digamos, diferentes escenarios y diferentes situaciones. Tampoco sé si tiene sentido irme a la pesimista siempre, igual debería identificar estas diferentes líneas base, que son las que aparecen ahí en la imagen, ¿vale? La que aparece en negro es la pesimista, que es la que tiene el mayor coste y el mayor plazo. En naranjita aparece la optimista, ¿vale? Y en verde, digamos, la intermedia, ¿no? Vale, entonces, al final, cuando yo trabajo con herramientas tipo Microsoft Project, como he comentado, yo puedo trabajar con varias líneas base y puedo, digamos, al final lo que hemos dicho, ¿para qué queremos la línea base? Queremos la línea base para comparar nuestro performance
contra la línea base. Entonces yo puedo comparar mi performance contra las diferentes líneas base y entonces en lugar de tener un único CPI o un único SPI, lo que manejaré será un rango, ¿vale? Yo diré, el CPI de mi proyecto, por ejemplo, está entre 0,8 y 1,2. O el SPI está entre 0,9 y 1,1. ¿Vale? ¿Y qué es lo que está reflejando ese intervalo? Está reflejando un poco la incertidumbre del proyecto, ¿no? ¿Vale? Al final, en un proyecto con cierta incertidumbre no tiene sentido muchas veces ser tan categórico en cuanto a valores de CPI o SPI y merece la pena a lo mejor trabajar con este tipo de conceptos. Vale. El siguiente punto, porque habíamos comentado antes que era un punto débil de valor ganado, era las estimaciones a final de proyecto, ¿no? ¿Vale? Habíamos dicho que el valor ganado ahí pinchaba un poco, ¿no? Vale. Ambas técnicas intentan predecir el futuro, unas con más éxito que otros. Para el caso de VM hemos visto las fórmulas que os he enseñado antes y el problema es que este método, bueno, no está teniendo en cuenta el efecto de los riesgos futuros, ¿no? Entonces, una manera aproximada es añadirle al EAC, ¿vale? Al EAC que he calculado, hacer, digamos, acompañarlo de un análisis de reservas, ¿vale? Utilizar, por ejemplo, lo que aparece ahí, que es la técnica del Air Monetary Value, de manera que yo puedo, para cada uno de los riesgos del proyecto, identificar su probabilidad de impacto y multiplicándolo obtener su Air Monetary Value, ¿no? Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es reevaluar realmente la bolsa de riesgo, ¿vale? Cuando yo trabajo en un proyecto de cierta incertidumbre, no tiene sentido, digamos, hablar de una bolsa de riesgos estática, sino que tiene sentido que yo la reevalúe. ¿Por qué? Porque la situación del proyecto cambia, ¿no? Hay riesgos que pueden desaparecer, hay riesgos que se pueden materializar, hay riesgos que pueden, digamos, variar en cuanto a probabilidad de impacto. Entonces, digamos que es algo que debería tener en cuenta, ¿no? Vale, por otro lado, si utilizamos un análisis cuantitativo mediante Monte Carlo, bueno, pues digamos que podría obtener algo parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero estamos hablando de cosas más complejas y en las que suele intervenir un analista de riesgos, que es una figura especializada, ¿no? Digamos, un rol especializado en los proyectos, ¿no? Otra opción más sencilla sería incluir en nuestro sistema de VM los nuevos planes de respuesta y las variaciones en el impacto de los riesgos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Aquí lo importante es que tengáis en cuenta, a ver, básicamente, cuando yo gestiono riesgos en un proyecto, ¿vale? Implica gastar dinero, ¿vale? Que además es una de las causas por las cuales muchas veces los gerentes no quieren gestionar riesgos, porque dicen, bueno, si no sé si va a ocurrir, ¿para qué me voy a gastar el dinero, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego muchas veces, o la mayor parte de las veces, les cuesta más el dinero de no haberlo gestionado que el que les hubiera costado gestionarlo, ¿no? Pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si yo gestiono riesgos, tengo que aplicar planes de respuesta. Hemos visto antes, por ejemplo, el ejemplo de la mitigación, de hacer los ensayos del terreno, pues es un ejemplo de un plan de respuesta. Entonces, si yo hago eso, al final es un coste. Además, eso no tirar a la bolsa de riesgos, es un coste real. Me voy a gastar un dinero en hacer eso, en este caso en el estudio, y tengo que incluirlo en el presupuesto, tengo que incluirlo en el plazo también, porque voy a dedicar tiempo y recursos, ¿vale? Entonces, aquí un poco el concepto es para hacer, digamos, una estimación al final del proyecto un poquito elegante, ¿vale? Tendría que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, los planes de respuesta que he definido, cuantificarlos en coste y plazo, y por otro lado, hacer un análisis, como hemos visto anteriormente, de cómo varía la bolsa de riesgos, ¿vale? Digamos, reevaluar cada X tiempo la bolsa de riesgos para saber si la bolsa de riesgos que tengo pues, es pequeña, es grande o ver cómo está, ¿no? No podemos considerar que la bolsa de riesgos es algo estática porque, como hemos dicho, está asociada a riesgos con nombre y apellido y los riesgos cambian, ¿vale? Entonces, para hacer una estimación al final del proyecto de cierta calidad tienes que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Vale, volviendo al ejemplo que hemos visto antes, imaginaos que a los 5 días del proyecto, ¿vale? Que sería como la fecha de estado, se detecta que el terreno en general es acorde al informe preliminar, pero nos ha salido un problema, que es que si no lo justificamos técnicamente mediante la normativa local,
pues el cliente nos obliga a utilizar una solución con precios hincados, ¿vale? La típica situación en la que el cliente te dice, sí, yo sé que el terreno es bueno, pero o me haces un documento que avale eso o me parece a mí que vas a tener que pilotar, ¿no? ¿Vale? Esta situación, bueno, pues ha puesto el proyecto en tensión, el SPI que comentamos que era un poco la eficiencia del cronograma está en 0,8, es decir, voy con cierto retraso en el proyecto y entonces decidimos hacer una acción mitigadora para recuperar un poco esta situación, ¿no? ¿Vale? En este caso la acción mitigadora pues sería, imaginaros por ejemplo que fuera, entonces tuvimos alguna experiencia de este tipo en un proyecto en Kenia, bueno, pues imaginaros hay un ingeniero keniata, ¿no? Pues necesito, al final, ¿quién se conoce la norma de cimentaciones de Kenia? Pues bueno, yo creo que mucha gente no. Entonces, lo más rentable va a ser contratar a un ingeniero local que además seguramente pues tendrá algún tipo de parentesco con alguien de la administración y que nos justifique técnicamente que lo que estamos diciendo, lo que todo el mundo ve como evidente, pues que es así, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esa es un poco la filosofía, eso es gestionar riesgos y eso es, digamos, buscar el éxito del proyecto, ¿no? Vale, entonces tenemos este nuevo escenario, el EAC del proyecto son 115.000 euros. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta los 5.000 euros de la acción mitigadora y el plazo se mantiene en 20 días porque en principio esta acción mitigadora la hacemos en paralelo con las pruebas del terreno, o sea que no me está generando, digamos, un impacto en plazo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, antes hemos visto que el plazo máximo eran 30 días y el presupuesto pesimista eran 160.000 euros, pues aquí estamos hablando de un escenario en el que me gasto 115.000 y el plazo son 20 días, o sea que ni tan mal, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, gastándome 5.000 euros, pues estoy afrontando este tema, ¿no? ¿Vale? Entonces, al final, ahí he hecho, digamos, una estimación al final del proyecto teniendo en cuenta el concepto de los riesgos, ¿no? En este caso, el plan de respuesta de los riesgos, ¿no? Vale, por último, lo que vamos a ver es cómo se puede utilizar Air Value Management para medir la efectividad del proceso de gestión de riesgos, ¿vale? Que también es un tema muy interesante porque normalmente, como he dicho, aplicar gestión de riesgos en las empresas es complicado, los gerentes no quieren y en caso de que lo hagas siempre te van a decir, bueno, ¿y cuál es el KPI que me marca? O sea, ¿cómo aseguro que la gestión de riesgos está siendo eficaz, que realmente estoy teniendo el retorno que esperaba, ¿no? Vale, entonces, bueno, de este punto de vista es bastante interesante porque yo puedo de alguna manera ligar mi gestión de riesgos con los indicadores de valor ganado. Básicamente, cuando yo implemento un plan de respuesta, ¿vale? Para mitigar riesgos, mi objetivo es mejorar el desempeño del proyecto contra la línea base. Es decir, al final, lo hemos visto antes, si yo hacía mi plan de contratar al ingeniero keniata, ¿para qué era? Era porque mi proyecto iba retrasado, iba con un SPI de 0,8 y yo lo que quería era mejorar el performance de mi proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo trato de hacer cuando aplico gestión de riesgos, ¿no? ¿Vale? Pues de esa misma manera que yo cuando yo aplico gestión de riesgos lo que busco es mejorar el desempeño de los proyectos, puedo utilizar esos mismos indicadores como un KPI, o sea, como un indicador que me va a mostrar si mi gestión de riesgos está siendo eficaz, ¿vale? Es decir, si yo estoy aplicando algo para mejorar el CPI y el SPI, pues está claro que si mejoran significará que mi gestión de riesgos ha sido eficaz, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí veis esta gráfica en la que se ve un poco la relación en abscisas tengo el CPI y el SPI, ¿vale? Que varía entre 0,1 y 2, y en ordenadas tengo la efectividad del proceso de riesgos, de manera que va de baja a alta, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando yo tengo valores muy altos o muy bajos de CPI y SPI, ahí realmente no es lo que más que está marcando una deficiencia del proceso de gestión de riesgos, ahí lo que está marcando es que hay alcance que no se ha considerado, ¿vale? Hay cosas que no están consideradas y por eso va tan mal el proyecto, o en su defecto, si el proyecto va muy bien, significa que la línea base que yo hice es poco realista, ¿vale? O sea, aquí critica un poco
tanto si el CPI o el SPI es muy alto, ¿vale? Que estaría en la parte derecha de la gráfica, como si es muy bajo. Ambos casos pues, se consideran que son anomalías, ¿no? ¿Vale? Si yo estoy con valores por encima de 1 de CPI y SPI, pues indica que la gestión de riesgo está siendo eficaz, ¿vale? Que estoy consiguiendo el beneficio esperado, ¿no? ¿Vale? Ahí veis el caso de valores por encima de 1 de CPI y SPI, ¿no? Y por último, si tengo valores por debajo de 1, que sería esta parte de la gráfica, pues es un caso en el que la gestión de riesgos no es eficaz, ¿vale? Que no está sirviendo para mucho lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, simplemente quedaros con la idea de que la evolución de los indicadores, o sea, no tanto el valor en un momento determinado, sino cómo evolucionan, me van a medir, digamos, si mis planes de respuesta son efectivos, ¿vale? Porque si yo tengo como en el caso que hemos visto antes, tengo un SPI que está bajo y le aplico, digamos, un plan de mitigación y mejora, el efecto es positivo y estoy mejorando con esa gestión de riesgos, ¿no? De hecho, yo puedo incluso añadir límites de control, ¿vale? Los límites de control, por ejemplo, yo puedo decir que a partir de un determinado valor del SPI, por ejemplo, si SPI es igual a 0,9, yo puedo establecer un disparador, un trigger, que es un concepto también de gestión de riesgos, de manera que activo un plan de contingencia o de reserva previamente definido, ¿vale? Es decir, yo tengo mi proyecto, de repente el SPI baja a 0,9 y saltan todas las alarmas pero yo soy un project manager muy elegante y tengo preparado un plan de contingencia porque estaba preparado, ¿vale? Básicamente, al final lo que se trata es de poder ver, como he dicho, la evolución, ¿vale? Viendo un poco el ejemplo anterior, vimos que habíamos dicho que teníamos una acción mitigadora que consistía en contratar a un ingeniero local y que teníamos el proyecto que iba un poquito tostado, ¿no? Iba un poquito mal, ¿no? ¿Vale? Por el tema de la cimentación, de que nos obligaban a chequearlo con la normativa local, etcétera. Vale, entonces aquí veis el ejemplo. Veo claramente que tenía mi proyecto que iba mal, que estaba en 0,8 y aplico mi acción mitigadora y en amarillo veis el CPI, que es el indicador de coste, pero en azul se ve el SPI, que es el indicador de plazo, ¿no? Vale, entonces, básicamente lo que yo veo es que he aplicado mi plan de mi acción mitigadora y he generado, digamos, una mejora importante en el SPI, ¿vale? Porque al final, ¿qué es lo que he conseguido con eso? Lo que he conseguido es con mi ingeniero local desbloquear el problema de las cimentaciones. Yo le tengo a mi ingeniero haciendo justificaciones todo el día y de alguna manera la obra ha recuperado su ritmo, ¿no? Porque ya no es un cuello de botella el tema de la justificación, ¿vale? Vale, por último he añadido aquí algunos estándares de referencia sobre este tema, ¿vale? Sobre el tema de la integración un poco en general de valor ganado y de la integración de valor ganado con gestión de riesgos, ¿vale? Si hablamos de integración de valor ganado con gestión de riesgos, APM, APM es un poco el equivalente a PMI, pero en Inglaterra, tiene un estándar que se llama Interfacing Risk and Air Value Management, ¿vale? Que es bastante interesante. Y PMI tiene un estándar que bueno, ya lleva por su tercera edición, que se llama The Standard for Air Value Management, que, bueno, bajo mi punto de vista es el mejor estándar para, digamos, implantar gestión de valor ganado, que también, lógicamente, incluye la integración con gestión de riesgos y, además, un poco también un poco como culturilla, en los últimos tiempos, digamos que esta nueva versión del estándar ya incluye cómo aplicar valor ganado en entornos híbridos y en entornos ágiles, ¿vale? Que si estáis siguiendo un poco la evolución de PMI como organización, bueno, pues está evolucionando de una mentalidad muy predictiva, que es un poco donde nació el Value Management, a un entorno como más predictivo, más ágil, recientemente con la adquisición incluso de algunas compañías como Discipline Agile y Flex, por ejemplo, que son compañías del mundo del agilismo y que, bueno, simplemente que sepáis que los estándares y las técnicas están evolucionando
hacia ese camino, ¿no? Y a la derecha está lo que os estaba comentando, por un lado el estándar ISO 21508, que es, digamos, el estándar ISO de valor ganado, y abajo lo que se está trabajando ahora mismo, que es la Implementation Guide, que es la 21512, que bueno, es una guía para poder implantar valor ganado en las organizaciones, ¿vale? Porque yo considero que en los próximos años pues, va a haber digamos, un auge importante en el uso de esta técnica, ¿no? ¿Vale? De hecho, bueno, incluso ya hay incluso evoluciones de la técnica, por ejemplo, para integrarla con gestión de beneficios, incluso con BIM también, que he visto que vuestro congreso está relacionado con BIM, con Building Information Model. Bueno, pues ya hay algunos trabajos que integran valor ganado con los modelos 3D de BIM, ¿no? ¿Vale? Sin más, esta era un poco la ponencia de hoy. No sé si tenéis preguntas, os puedo ayudar en algo. No sé si me aparecen en el chat o dónde están las preguntas. ¿Cómo va esto? Sí, ingeniero, agradecidos por su presentación realmente interesante y útil, el tema del análisis de valor ganado en referencia a la gestión de riesgos, ¿no? A la sinergia que podría haber entre ellos, ya que gestión de riesgos es un tema tan complejo, ¿no? Bueno, sí, si me permite voy a empezar a leer las preguntas para que pueda empezar a responder, ingeniero, ¿le parece? Sí, sí. Ya, a ver, vía Facebook, Jonathan Rojas Canaza nos consulta. Buenas tardes. Estos tres escenarios deben analizarse desde la concepción del proyecto, es decir, debe estar indicado en el Project Charter. Generalmente se analizan los riesgos y se analiza su impacto, pero solo se mantiene un plazo y un presupuesto. Esa es la pregunta de Jonathan Vale, Rojas. sí, bueno, lo he contestado un poco durante lo matizo. Como bien decís, lo habitual es trabajar con una sola línea base, ¿vale? Que es un único plazo y un único coste, que sería de, si vamos al escenario donde he puesto 1000 iteraciones, escoger una de ellas, ¿vale? Si vamos al escenario de las 3 iteraciones, sería también coger una de ellas, pero la experiencia nos dice que cuando trabajamos en entornos de cierta incertidumbre, medirse contra una única línea base, pues al final puede generar incluso una toma de decisiones errónea, ¿vale? Porque te estás midiendo contra algo que realmente no refleja la incertidumbre del proyecto y te puedes estar, digamos, empeñando en estar midiéndote contra algo que no es lo ideal. Por eso aquí lo que se propone es digamos, es un concepto un poco más avanzado, es trabajar contra 3 líneas base, de manera que para cada línea base obtienes tu valor de CPI y SPI, y lo que obtienes al final es un rango de CPI y SPI que te mide un poco por dónde va tu proyecto, en lugar de poder decir categóricamente que el proyecto va de una manera o va de otra, pues de alguna manera tener en cuenta esa incertidumbre. No sé si contesto. Ahora no te oigo. Has quitado. Ya, me parece que sí ha quedado clara la pregunta. Voy con la segunda. Joel Ojeda en Facebook pregunta. Muchas empresas no desean implantar una gestión de riesgos por los costos que implica. ¿De qué manera podemos tratar de cambiar ese pensamiento? Vale, bueno, yo creo que también lo he dicho yo durante mi ponencia, que normalmente la gente no quiere implantar riesgos o no quiere implantar gestión de riesgos porque no se quieren gastar el dinero en algo que no saben si va a ocurrir, ¿no? Bueno, a ver, al final este es un tema de un poco de, digamos, de gestión de cambio organizacional, ¿vale? Se me ocurrirían diferentes maneras. Al final, una manera, digamos, que se me ocurre sería que digamos, formar a la gerencia de la compañía en ese sentido para que conozcan, ¿no? Porque muchas veces es un problema de falta de conocimiento. Y luego lo que sí que recomendaría es, digamos, hacer análisis concretos en proyectos, ¿vale? Donde se mida los posibles impactos de los riesgos para que de alguna manera la empresa sea consciente
de a qué se expone si no gestiona los riesgos. Es decir, si al final no haces nada, ¿vale? Pues estás un poco jugando a la ruleta rusa y te puede salir bien, en cuyo caso dirás que para qué me voy a gastar el dinero, o te puede salir muy mal. Todos conocemos proyectos que han tenido digamos, problemas muy grandes. Yo, por ejemplo, recuerdo hace años un proyecto, por ejemplo, que hicimos una planta solar en España que coincidió con una época de lluvia muy grande, ¿vale? Entonces se desbordó un río y anegó, digamos, todo el movimiento de tierras que estábamos haciendo el campo solar y demás. Vale, en ese proyecto, la empresa que yo estaba, que gestionaba riesgos, tenía un seguro, ¿vale? Que en caso de que la pluviometría superase un valor determinado, ¿vale? Pues lógicamente estaba fuera, digamos, del estándar de lo habitual Dije, me ahí. parece que su audio... ¿Sí? ¿No me oís ahora? Sí, ahora sí, ingeniero. Parece que se Vale. cortó. No, que estaba comentando eso, que al final en ese proyecto el hecho de utilizar una de las estrategias de gestión de riesgos, que fue transferir el riesgo a una aseguradora, ¿vale? Que fue la que cubrió el gasto del impacto de la lluvia, pues tuvo un impacto de millones de euros, ¿vale? Entonces, si no hubiéramos tenido nada, pues igual ahora nos estaríamos lamentando, ¿no? Y entonces, bueno, es que al final hay cosas que solo se aprenden a golpes, ¿no? Diría el otro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, aquel que crea que no, pues cuando tenga un golpe grande en un proyecto, igual al siguiente vuelve con la cabeza agacha y quiere implantar gestión de riesgos. Pero entiendo que la gente no debería llegar a eso porque hay impactos de esos que se pueden llevar por delante de una compañía, ¿no? Vale, entonces, bueno, sin más. Ya, ingeniero. A ver, con la tercera pregunta. Elio John Loaiza pregunta, ¿de qué herramientas cuantitativas nos podemos apoyar para realizar el análisis de riesgo? Vale. Ahí yo diferenciaría mucho entre la parte de costes y la parte de plazos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la parte de plazos tiene una complejidad añadida, que es todo el tema de las relaciones lógicas entre tareas, ¿vale? Entonces, frente a la parte de costes, que yo incluso se puede hacer incluso con Microsoft Excel, incluso con algún tipo de macro desarrollada sobre Excel, ¿no? La parte de cronograma pues es más complejo, ¿no? Entonces ahí hay algún software como puede ser el Primavera Risk Analysis o @risk, ¿vale? Que está integrado con Microsoft Project. Primavera Risk Analysis está dentro, digamos, del software de programación que se llama Primavera, ¿no? Bueno, pues todas esas herramientas son más sofisticadas. Lo que pasa es que al final vemos un poco lo mismo. Si nos cuesta gestionar riesgos, digamos, de la manera más sencilla, cuando hablamos ya de esas herramientas, hablamos, digamos, no solamente de la herramienta, sino de una persona que sepa manejarla, ¿no? ¿Vale? Entonces entra un poco una figura que se llama el Risk Analyst o analista de riesgos, porque, bueno, al final, para tú modelizar un Monte Carlo, por ejemplo, pues deberías caracterizar, digamos, las distribuciones de probabilidad de cada una de las tareas o de los paquetes de trabajo. Entonces, bueno, es un trabajo que normalmente se suele justificar en proyectos de cierta envergadura, ¿vale? Pero bueno, si hablamos de Monte Carlo en costes, podremos ir a cosas más sencillas. Yo incluso lo he hecho en Excel, ¿no? Si hablamos de plazos es más complejo, ¿no? Entiendo, ingeniero. Perfecto. María Gracia Fernández pregunta, ¿se puede calcular el porcentaje aproximado de costo del proyecto en gestión de riesgos? Bueno, sí, yo aún he hecho un ejercicio. Ahí va a depender también mucho del nivel de incertidumbre del proyecto. O sea, si hablamos de gestión de riesgos, ¿vale? Si hablamos de nivel de incertidumbre de un proyecto, hay varios extremos, ¿no? Si nos vamos al extremo de máxima incertidumbre, iríamos más a un concepto de metodologías ágiles, de Agile, ¿vale? Porque, bueno, las metodologías ágiles, si las conocéis, bueno, pues tiene la propia manera de gestionar, digamos, por iteraciones, por incrementos, estás, digamos, acometiendo los riesgos, ¿no? Estás digamos, refinando los requisitos, refinando los riesgos, ¿no? Eso, digamos, sería el extremo más radical, digamos, de un entorno de muchísima incertidumbre donde no tiene sentido
digamos, establecer líneas base porque cambian todos los días, etcétera, ¿no? Si vamos al otro extremo de proyectos, digamos, más convencionales o que son más repetitivos, pues probablemente el coste es mucho menor, ¿no? Y luego también va a depender mucho del tamaño del proyecto, pero no sé, podría estar a lo mejor, por decir algo, entre un 1 y un 2%, podría ser una cifra aproximada. Ya, ingeniero, perfecto. Rocío Camarena Guío pregunta, para costear la reserva de gestión, ¿hay un monto estimado en base a la línea base de costo? Bueno, ahí las reservas de gestión, digamos, como son basadas en riesgos desconocidos, ¿vale? Pues lógicamente no se pueden cuantificar por su propio nombre, no, lo que se desconoce no se puede cuantificar, ¿no? Lo que se suele hacer es digamos, un poco basada en la experiencia de la compañía, pues se suele establecer un porcentaje sobre el presupuesto del proyecto, no sé, un 3, un 4%, ¿no? Pues estamos un poco en lo mismo. Querer, digamos, darle una cifra exacta a eso no va a depender mucho, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí realmente el concepto de reserva de gestión es mucho también, digamos, en la política de la compañía, de si, digamos, la gerencia de la compañía hay parte del riesgo que no quiere que la gestione el project manager, ¿vale? Es un concepto un poco muy americano, ¿vale? Aunque sí es cierto que yo, por ejemplo, recientemente en mi actual compañía, nosotros tenemos un programa bastante grande de unos 40 millones de euros. La bolsa de riesgos se la quitaron a los project managers. Se la quitaron y se la quedó la gerencia. Pero bueno, en ese caso, un caso un poco particular, es más yo lo veo más el concepto de quién es el owner de la bolsa de riesgos que el tema de cuantificarlo, ¿vale? Pero bueno, sí, en principio podría ser un porcentaje. No, ahí no puedes hacer otra cosa que asignarle un porcentaje en base a experiencia, ¿no? Muy bien, ingeniero, perfecto. La última pregunta me parece de Facebook. Anthony Romero Alcázar pregunta, ¿qué herramienta es más recomendable para llevar esta gestión de riesgos? ¿MC Project o el Oracle Primavera P6? Vale, bueno, creo que he contestado un poquillo antes, pero bueno, de todas formas, un primer comentario, y no me lo toméis a mal, la herramienta no es lo importante, ¿vale? Que, digamos, es un poco la tendencia, yo lo entiendo porque yo también tuve esa primera tendencia cuando iba a lo mejor a mis primeros congresos de PMI, le preguntaba al ponente, oye, ¿qué herramienta? Bueno, al final la herramienta es un medio, no es el fin, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, siempre digo lo mismo, es definir claramente los procesos. Hay veces que los procesos se implementan en herramientas sencillas tipo Excel y luego se van haciendo más sofisticados, ¿no? Entonces, dicho esto, lógicamente depende un poco de sectores. Hay sectores donde Primavera tiene mucho peso, por ejemplo, en sectores tipo construcción. No tengo conocimiento de minería, pero probablemente también. Oil and gas, ¿vale? O sea, digamos, como herramienta de planificación es más digamos, tiene más pedigrí, tiene más caché, ¿no? Microsoft Project es como una herramienta que tiene mucho más despliegue en cuanto que se utiliza en muchos más sectores y Primavera es como más robusta para proyectos digamos, del sector de construcción o en Asia, ¿no? Y luego dentro de eso, también comentar que cuando hablamos de riesgos no hablamos de la versión de Primavera, de una versión que comentaba antes que se llama Primavera Risk Analysis, que es una versión, digamos, específica de Primavera para gestión de riesgos. De la misma manera, cuando hablamos de Microsoft Project por sí mismo no gestiona riesgos, o si lo gestiona es de una manera, digamos, muy laxa, ¿no? Normalmente pues suele utilizarse por ejemplo, creo que es con @risk, por ejemplo, que tiene la posibilidad de integrarse con Microsoft Project, ¿vale? Pero bueno, ahí ya depende un poco del sector y del nivel, digamos, También está muy vinculado al número de tareas, ¿vale? Cuando hablamos de proyectos que tienen miles de tareas, normalmente se suele utilizar un poco lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria profesional, que se suele utilizar Primavera, ¿vale? Porque como que Microsoft Project no está pensado para trabajar con cronogramas tan potentes, ¿vale? Perfecto, ingeniero. Vamos a responder la última pregunta, si me permite, de la plataforma de YouTube.
Menciona, ¿recomienda la arroba RIX para el análisis de riesgos o de qué otro software podríamos apoyarnos en el análisis cuantitativo? Vale, veo que me hace muchas preguntas sobre software. Vale, no hay problema. Bueno, yo he comentado arroba RIX está bien, hay otra herramienta que se llama Risky Project, por ejemplo, que también está bastante bien. Es que al final es cuestión un poco de que encajéis cuál es la que mejor funciona, o también depende de lo que queréis hacer, ¿no? ¿Vale? A mí, por ejemplo, el Risky Project, si no la conocéis, es una herramienta que no solamente te permite hacer análisis cuantitativo, sino también análisis cualitativo. Cuando me refiero a análisis cualitativo me refiero a tener un buen registro de riesgo, bastante completo, en materia de probabilidad de impacto, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que como esto es un foro así un poco de ingenieros, pues os gusta la tralla ahí, los modelos y no sé qué. Pero bueno, yo creo que es importante que os centréis en los procesos, que conozcáis bien los procesos, porque luego al final modelos complejos no es lo que se hace todos los días, ¿vale? No es... Y aparte, a ver, los modelos... Yo tuve una vez un jefe que era matemático y me dijo, a ver, Mario, los números yo los llevo donde quiero, ¿no? Entonces los modelos tienen esa parte un poco de que siempre va a venir alguien a ponértelos en duda, ¿no? ¿Vale? Es una manera de, digamos, de afrontar la gestión de riesgos, pero bueno, al final tú tienes que modelar, como bien dice el nombre, muchos elementos y algunos pues tendrá más sustento tu modelización que otros y siempre pueden ser susceptibles, digamos, de que alguien los ponga en duda, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, al final esa es un poco la trayectoria. Yo con que implantéis gestión de riesgos me doy por satisfecho. Luego ya el software, bueno, sería para sacar nota. Muy bien, ingeniero. Para terminar, ¿alguna recomendación que desee darles a las personas que buscan una certificación en lo que es PMI, ya sea el KPM, el PMP o el RMP? ¿Algún consejo quizás que les pueda dar para aquellos que desean certificarse? Vale, bueno, ahí lo primero que tiene que tener claro un poco es por dónde quieren desarrollar su carrera profesional, ¿vale? Eso es importante antes de tomar ninguna decisión. A ver, actualmente el mapa de certificaciones de PMI está creciendo, ¿vale? Porque he comentado antes por encima, PMI, digamos, adquirió Discipline Agile, que es una compañía canadiense que tiene un roadmap de certificaciones en todo lo que es el agilismo y la implementación de Agile. Cuando hablo de Agile no me refiero a Scrum, sino me refiero al concepto de agilismo en una empresa, ¿vale? Entonces, eso es un tema que se está desarrollando ahora mismo en PMI. Entonces, cada persona tiene que conocer su organización, por dónde va y dónde cree que va a ir en los próximos años, ¿no? Luego, la parte de, digamos, la certificación estrella de PMI ya la conocemos todos, que es el PMP, que además también está generando, digamos, está cambiando mucho en los últimos tiempos. Si no recuerdo mal, hasta el 31 de diciembre de este año está en su modalidad actual de examen. A partir de ahí cambiará. Y en el cambio, una de las cosas más importantes es que el 50% de las preguntas serán de metodologías predictivas y el 50% de metodologías ágiles e híbridas, ¿vale? Entonces, vuelve un poco lo mismo. El mundo está cambiando, tenemos que saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿no? Y luego ya cuando vamos a certificaciones como más específicas, como puede ser la de Risk Management Professional o hay otra, por ejemplo, de Business Analysis, etcétera, o de Scheduling, ahí ya entra un poco más... mi punto de vista siempre es el mismo, es diferenciarse, ¿no? ¿Vale? Al final, mucha gente puede considerar que PMP es el fin del camino, para mí es el inicio del camino, ¿vale? Entonces, una vez que tienes el PMP, tienes que ver dónde quieres diferenciarte, ¿no? Hay gente que, como he comentado, pues igual tiende más al agilismo, pero lo cierto es que en la situación actual donde estamos, ¿no? Con la situación de la pandemia actual a nivel mundial, la gestión de riesgo está cogiendo un peso muy importante, ¿vale? De hecho, bueno, yo lo digo porque yo tengo, como ha comentado, ya tengo un curso para certificación de riesgos, doy webinars sobre eso y he notado
he notado, digamos, un incremento importante en la demanda de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que, o sea, igual el caso del COVID es un poco, ¿no? Un poco exagerado, pero bueno, va un poco en línea con lo que comentaba antes de cuántas empresas estaban preparadas para algo parecido. No digo a lo mejor una pandemia, pero sí que algo que pusiera en riesgo la sostenibilidad de su negocio, pues la realidad está demostrando que pocas o muy pocas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso yo creo que la gente lo ha interiorizado y sí que he visto como más demanda alrededor de temas de gestión de riesgos, ¿no? Que igual en otras épocas no era tan importante o no se consideraba tan importante, ¿no? Muy bien, ingeniero. Bueno, más que nada agradecerle por haber aceptado ser parte de esta semana de webinar internacional. Estamos muy agradecidos y nos honra tener su presencia y más aún este tema tan interesante como es la sinergia del valor ganado y la gestión de riesgos. ¿Algunas palabras finales que quizás quiera mencionar? Bueno, pues básicamente daros las gracias por haberme invitado. La verdad es que ha sido una experiencia bastante interesante y bueno, pues simplemente animaros a que os apasionéis por la gestión de proyectos como hago yo, ¿no? Y que creo que además es una profesión con muchísimo futuro y bueno, que al final os necesitamos a todos vosotros porque va a haber que hacer muchos proyectos en los próximos años, especialmente bueno, un poco para recuperarnos de toda esta situación y bueno, pues al final necesitaremos gente como vosotros que estáis empezando y que sois las nuevas generaciones, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, reiterarle las gracias por haber sido parte de esta ponencia y mencionar a todos, hemos llegado a los más de 150 personas que han visto la ponencia del ingeniero a través de la plataforma de Facebook y YouTube. Asimismo, les comento que tenemos a las 5 p.m. La ponencia del economista Rocío de la Cuadra Vigil, es actual presidenta del PMI de Lima, Perú Chapter, que nos estará dando el tema de Project Economy. Así que creo que también va a estar interesante. Los invito entonces a reunirnos a las 5 p.m. mediante Facebook Live y mediante YouTube por la página de Grupo SIC. Eso sería todo. Ingeniero, otra vez muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado presentes durante el webinar y los esperamos a las 5 p.m. ¿Ok? Buenas tardes. Muy bien, bueno, hasta luego, muchas gracias.